video que trato de explicar por qué estaba mal decir o excluir a los dinosaurios de reptiles cuando siguen siendo reptiles, alguien me puso, todos son reptiles, solo hay que aclarar que es un grupo polifilético, no mencionas nada al respecto. No, porque me enrosqué. Bueno, lo voy a explicar de nuevo. En realidad los reptiles no es un grupo polifilético, es un grupo parafilético, o sea, es una definición taxonómica de clasificación. Y un grupo polifilético es cuando agrupás distintos linajes o distintos grupos de animales por alguna característica particular, por ejemplo, ecológica, y no tenés en cuenta sus ancestros, como es el caso de reptiles marinos. Como vimos hace unos videos que explico cuáles eran todos los reptiles marinos, que son distintos linajes de reptiles que no están emparentados entre sí, pero justamente comparten que tienen características o adaptaciones secundarias a vivir en el agua. Entonces, al tener características similares, ecológicas, se los agrupa todos juntos como reptiles marinos. Pero en sí, muchos incluso no tenían ancestros en común. Ahora, en el caso de un grupo parafilético, es cuando tenés en cuenta al ancestro y a la mayoría de sus descendientes, pero excluís a un grupo porque capaz tienen características muy derivadas que los alejan más de los otros grupos, justamente que comparten más caracteres ancestrales. Ancestral quiere decir que probablemente todavía tienen características similares a ese ancestro, no que sean más viejos o peores. En este caso, si hablamos de, por ejemplo, reptiles en la actualidad o todo lo que es el grupo Saurópsida, que es donde están las lagartijas, las serpientes, las tortugas, los cocodrilos y las aves, es fácil diferenciar las aves de los otros reptiles porque justamente las características que se le suele dar a un reptil no es que posee todo el cuerpo cubierto de escamas, posee un metabolismo muy lento, tiene sangre fría o bueno, depende de la temperatura ambiental para regular la suya o no la regula su temperatura corporal, ponen huevos, etcétera, etcétera. Y si pensamos en las aves, como que hay ciertas características que no comparten. Aunque, por ejemplo, las plumas sean estructuras derivadas de las escamas, bueno, no tienen cuerpo cubierto de escamas. Las escamas son en menor proporción. Ahora, cuando hablamos en términos actuales, de vuelta, es fácil diferenciar reptiles de aves, pero si tenemos en cuenta todo el registro fósil y su evolución, ellos no se diferencian fácilmente de los dinosaurios. Teniendo en cuenta que uno pensando en dinosaurios sí los puede considerar reptiles. Entonces las aves heredan muchas características de los dinosaurios que sí las hacen únicas, ahora sí pensamos solo en los animales que existen actualmente, pero muchos grupos de dinosaurios compartían esas características, incluso por ejemplo los pterosaurios, que son el grupo hermano. Entonces es muy difícil diferenciar o marcar el límite de dónde serían las aves o qué características distintas tenían las aves de los dinosaurios cuando solo las diferencian por ejemplo, tener un vuelo activo. Por eso es que es controversial utilizar reptiles como término clasificatorio y se lo usa actualmente, en realidad se lo suele utilizar más como un término descriptivo, ¿sí? Cuando yo digo, bueno, reptiles marinos, entonces uno como tiene una imagen de reptil más o menos se entiende de qué aspecto tiene el animal o qué características así en general tiene, pero se le suele utilizar saurópsidas para hablar del grupo en sí. Y igual se utiliza la terminología, digamos, grupos parafiléticos en la ciencia, pero tenés que aclarar, digamos, en la terminología o en este nuevo nombre que utilizás para hablar de algo, es como que tenés que mencionar qué grupo estás excluyendo, porque justamente estás reconociendo que ese grupo es muy derivado y, digamos, de las características que vas a hablar no encajan de lo que vos querés hablar. Por ejemplo, en el caso de los dinosaurios, si yo quiero hablar a grandes rasgos de ciertas características de dinosaurios, muchas veces van a encontrar en bibliografía científica que cuando yo quiero hablar de como una generalidad sobre dinosaurios, voy a decir dinosaurios no avianos, para excluir a las aves y a los dinosaurios más cercanamente emparentados que ellos, porque yo sé que tienen características muy derivadas o muy particulares que justamente no encajan con lo que yo quiero hablar. Entonces sí se utiliza, pero digamos como que tenés que aclarar
qué grupo exactamente estás excluyendo, así no quedan dudas de lo que estás hablando. O sea, como más claridad y precisión en cuanto a eso. Pero bueno, qué largo este video. Espero que se haya entendido ahora por qué no es que no se usa académicamente reptiles, se usa de otra forma. Y bueno, nada, muy engorrosa la explicación. Espero que se haya entendido esta vez.